crecer. Román Losinski. Circuito Éxito. 7:36 minutos de la mañana. Mire, originalmente esta conversación que vamos a tener estaba prevista, había sido pensada para conversar sobre la actualización de la investigación de esas tramas de corrupción en PDVSA y el sistema judicial, con el resultado, recordarán, de más de 60 personas detenidas en marzo del año 2023, hace casi un año. Y sí, efectivamente, bueno, vamos a conversar de eso y vamos a tratar de actualizar la información, pero yo quisiéramos como equipo arrancar por el anuncio hecho por el Ministerio Público el día viernes pasado, cuando decía o informaba sobre la detención de funcionarios o exfuncionarios por recibir sobornos de nada más y nada menos que del Tren de Aragua. Y por eso hemos querido invitar a Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias. Eligio, muy buen día, ¿cómo estás? Saludos, Román, saludos a tu audiencia aquí en Circuito Éxitos. Eligio, ¿qué fue lo ocurrido? ¿Qué pruebas se mostraron? ¿Te generó sorpresa escuchar eso, que una banda como el Tren de Aragua tuviera sobornados exfuncionarios del Ministerio Público o exfuncionarios policiales en términos generales? Bueno, fíjate, Román, ya cuando se tomó la cárcel de Tocorón, el centro penitenciario de Aragua, el 20 de septiembre del año 2023, el ministro del Interior nos reveló que habían detenido a unos funcionarios públicos por su presunta vinculación con los cabecillas del Tren de Aragua. Uh-huh. Normalmente estos funcionarios públicos eran los que servían de enlace a estos cabecillas para cometer especialmente las extorsiones, uh-huh, o cobrar las vacunas, como se dice, sí, en lenguaje coloquial. Sí. Digamos que esto que presentó el Ministerio Público es la continuación de lo que el ministro de Interior, Remigio Ceballos, nos había dicho concretamente el jueves 21 de septiembre, recuerdo que fue la rueda de prensa ya en la misma sede de la cárcel de Tocorón. Ahora, de manera extraoficial te informo que hay una jueza investigada por estos hechos que el Ministerio Público ha presentado. Es la jueza antiterrorista, creo que es del Tribunal Tercero Antiterrorista, Alice Hernández, uh-huh, que había concretado algunas medidas solicitadas por el fiscal Reni Amundaraín. Uh-huh. En concreto, la intervención de una empresa petrolera ubicada en Píritu, ICM Proyectos 2001, una empresa que le presta servicios a Petropiar, a Petromonaga, a Petrocedeño, y que había sido objeto de una primera intervención en agosto de 2022. Hablo de intervención por parte de uno de los ex socios, uh-huh, y aquí se mete un poco la parte política, porque okay, ex socio a su vez está vinculado a su vez con Carlos Vecchio, con Juan Guaidó, con este grupo, uh-huh, de la política venezolana, y lograron por vía presuntamente del pago de una suma en dólares, arrebatarle esta empresa petrolera a sus dueños originales. Y en esta trama intervino presuntamente, vuelvo a repetir, el fiscal Reni Amundaraín y la jueza Alice Hernández, quien actualmente está siendo investigada por este hecho. Uh-huh. Digamos que esa es como la otra parte que el Ministerio Público no reveló en su comparecencia, el titular del Ministerio Público, porque uh-huh, normalmente las medidas que solicitaban o para solicitar las medidas estas que pedían los cabecillas del Tren de Aragua, tenías que tener a otra parte del sistema de justicia, que son los tribunales penales, donde se aprueban medidas de las que estamos comentando. Y bueno, esa es una información que te tenía por allí preparada, ahora que me hablas del tema. Uh-huh. La investigación de la jueza Alice Hernández, la jueza tercera antiterrorista de Caracas. Uno lo que piensa, Eligio, es que
es poco probable que una banda de la magnitud del Tren de Aragua, o hablar de tramas como estas tramas de corrupción de las que se ha hablado, tipo PDVSA Cripto, puedan operar sin el conocimiento, incluso la complicidad de algunos elementos de seguridad del Estado, de este y de cualquier otro Estado. Es decir, la magnitud de esta banda y de lo que hacen no hace posible que operen única y exclusivamente al margen de la ley sin tener algún vínculo, ¿cierto? Y parece confirmarse con estas actuaciones. Sí, hay un ministro de Interiores y Justicia, creo que Miguel Rodríguez Torres, que nos hacía siempre ese comentario a los periodistas, que donde crece la delincuencia hay que revisar, hay que hurgar el cuerpo policial que esté presente allí, porque tiene mucho que ver el cuerpo policial. Él hablaba del cuerpo policial, pero pudiéramos extender, como tú bien lo dices, esa complicidad a otros órganos del sistema de justicia, Ministerio Público, tribunales, sin señalamiento generalizado a esas instituciones que, bueno, hay gente buena trabajando allí, gente que le pone corazón, pero no escapan algunos factores, algunas personas integrantes de esas instituciones al llamado de estas organizaciones criminales. Y eso es lo que explica la permanencia, claro, digamos, la permanencia, sí, en el tiempo, sí, lo extendido lo prolongado en que estas bandas actúan. La sociedad, los vecinos, las víctimas se preguntan, bueno, ¿cuándo? ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué siguen actuando a sus anchas? Y la explicación nos la daba este ministro. Hay que revisar la actuación de los cuerpos policiales, la actuación de los otros órganos integrantes del sistema de justicia, porque pudiera haber allí la explicación de esa extensión, de esa actuación a sus anchas de este tipo de organizaciones criminales. Claro, es Eligio Rojas que nos acompaña. Eligio, volviendo a este anuncio del viernes, cuando se habla de la detención de exfuncionarios por recibir soborno, ¿quiénes son los detenidos? ¿Tienen nombre, apellido? ¿Qué cargos tenían? ¿Cuánto tiempo llevaban ejerciendo esos cargos? ¿Qué delitos se le imputan? ¿Hay detalles sobre esas detenciones o solo el mero anuncio? No, el fiscal hizo un anuncio, una explicación bien amplia sobre la actuación de estos funcionarios, mencionando como principal al fiscal 94, Renia Mundaraín. Y el fiscal también anunció la orden de captura para una funcionaria de la defensa pública. La defensa pública, el organismo venezolano que presta asistencia jurídica a aquellos que no tengan cómo pagar un abogado. Entonces ya no es solamente el Ministerio Público el que actuaba allí, sino que también está otra institución integrante del sistema de justicia. Él los acusa de retraso intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir. Digamos que son delitos que buscan perturbar, si los vemos así de una forma general, buscan perturbar la buena marcha de la justicia, perturbarla con esas actuaciones que a la postre se pudieran catalogar como hechos de corrupción, que veo que aquí el fiscal no anunció la imputación por esos delitos, pero suponemos que los hechos por los cuales están siendo procesados son hechos que remiten a hechos de corrupción, valga la redundancia. Pues. Claro. Eligio, y ahora sí para cerrar, pero lo que iba a ser el origen, el eje central de nuestra conversación, y de lo que mucho hablamos desde entonces, estas tramas de la corrupción en PDVSA o con PDVSA y las vinculaciones con otras áreas. ¿Qué avances ha tenido en todo este tiempo? Está por cumplirse un año. Los procesos judiciales que tanto han avanzado, ¿se han aportado pruebas adicionales? ¿Cuál es el estatus de esas investigaciones y procesos? Bueno, como bien lo hemos comentado aquí en tu programa del Circuito Éxitos, y también lo he hecho en mi programa de la Iguana.tv, que se transmite los domingos,
Hay 61 procesados, tú bien lo dijiste, de 81 órdenes de aprehensión que se dictaron en marzo del año 2023. De esas 81 se han concretado 61. Y de esas 61, bueno, el Ministerio Público ha solicitado el enjuiciamiento. Y cuando el Ministerio Público solicita el enjuiciamiento, lo hace a través de un documento que se llama acusación. Uh-huh. Esa acusación la interpuso el Ministerio Público entre marzo y junio del año pasado, entre junio y agosto del año pasado ante el Tribunal Especial Segundo de Control de Caracas, con competencia en corrupción y delitos asociados, a cargo del juez Carlos Liendo. ¿Qué ha pasado a partir de allí o qué debió pasar? El juez Carlos Liendo debió convocar la audiencia preliminar para debatir esa solicitud del Ministerio Público. La audiencia preliminar donde acuden los acusados, acuden sus abogados defensores, en estos casos defensores públicos, acuden los representantes del Ministerio Público, hablan cada uno de esos y el juez toma una decisión y la anuncia allí. ¿Qué decisión? De si van o no a abrirle un juicio a esas personas acusadas. Bueno, eso no ha ocurrido. A mí se me han acercado familiares y abogados de algunos acusados para manifestarme su preocupación por esa paralización del proceso, es decir, la no convocatoria de la audiencia preliminar. Consideran ellos que eso mantiene paralizada la ruta que se le sigue, que se le debe seguir a una persona cuando es procesada penalmente. Allí está detenido el proceso. Que hayan aportado nuevas pruebas, nuevos elementos, no hemos tenido conocimiento, porque digamos que la investigación se cierra parcialmente cuando el Ministerio Público consigna el acto conclusivo para solicitar la apertura de un juicio. Es como decir, bueno, el paso que cierra la fase esta de investigación. Y el deber del tribunal, lo dice el código, es convocar a la audiencia preliminar en un tiempo prudencial, creo que son 10 días. Uh-huh. Pero eso es lo que no ha ocurrido, según lo que nos han informado familiares y abogados de algunos de los detenidos. Claro. Eligio, ¿cuántas veces te acercan al día para preguntarte dónde está Tarek El Aissami? Me preguntan siempre por mensajes de texto o en los comentarios que hacen en los programas que difundimos allá en la iguana.tv. Siempre les digo lo mismo. Vamos a tenernos a la información original de que, bueno, tiene su residencia aquí en Fuerte Tiuna y que no tenemos conocimiento de que haya salido del país y que se mantiene allí en su residencia. Sobre el proceso penal, si es que se le abrió, bien lo dijo el fiscal general a una colega de Globovisión que le preguntó sobre eso. Él dijo, no voy a autotubiarme, y que conocerían de eso cuando se tenga la información. Eso fue el año pasado y bueno, aún el Ministerio Público no ha informado sobre esa situación, vamos a decirlo así, porque no podemos decir que haya una imputación o que haya un expediente abierto al exministro Tarek El Aissami. Bien. Eligio, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti, Román. Saludos. Igualmente. Eligio Rojas es periodista de Últimas Noticias. Son las 7:50 de la mañana. Mire, este es un mundo, es un país, es un momento incluso de matices, de contrastes y vamos